Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez, vuestro editor ejecutivo de la revista Dicciones, y estoy aquí para presentaros otro interesante artículo del último número de nuestra revista que, como siempre os indico, podéis acudir a nuestra página web y descargaros este y otros artículos gratuitamente, tanto en castellano como en inglés. En este caso os traigo un estudio de nuestro último número, como os comentaba, el volumen 35, número 3 de este año, y es un interesante estudio por el largo seguimiento, ¿no? Seguimiento de 35 años, realizado por colegas en Asturias, de los primeros pacientes admitidos a tratamiento con metadona entre 1982 y 1984. Por lo tanto, es un estudio de seguimiento muy interesante porque, como sabéis, el tratamiento de mantenimiento con metadona, ¿no? Bueno, que ya tiene una larga tradición, como bien este estudio nos indica, bueno, pues tiene un poco sus luces y sus sombras, aunque yo diría que globalmente más luces que sombras. Es un tratamiento crónico para una enfermedad crónica, aunque con no tan malas perspectivas, o si lo queremos ver así, tal y como nos indica el estudio, donde los objetivos, como sabéis, pues ha sido siempre una combinación de reducción de daños, ¿no?, referentes al consumo de heroína, pero también una posibilidad de curación desde el punto de vista de conseguir la abstinencia y consolidarla durante años. Y desde luego, numerosos estudios nos indican que es un claro reductor de la mortalidad, aunque, como veremos en este estudio, pues no lo suficiente, ¿no? O no lo suficiente para este grupo de pacientes con respecto a la población normal. Por tanto, vamos a ver un estudio de población de pacientes con dependencia de la heroína, un seguimiento de 35 años desde su entrada en el tratamiento de mantenimiento de metadona, con una especial atención a la supervivencia y a las causas de muerte. Bueno, tratamiento de mantenimiento con metadona pues ha sufrido, ¿no?, a lo largo del tiempo pues una evolución, ¿no?, y un aumento del grado técnico de preparación de la misma. Aquí tenéis una fórmula líquida clásica, aunque, como sabéis, en muchos dispositivos ambulatorios a día de hoy se utilizan presentaciones que suelen ser en comprimidos que se disuelven, lo cual permite, bueno, pues una dispensación como más fácil, ¿no?, y menos aparatosa, aunque hay dispositivos que aún siguen utilizando esta fórmula de tipo oral. Bueno, en este caso hablamos de 200, en este estudio, 214 pacientes, incluidos entre 1982 y 1984, seguimiento a 35 años. Claro, este es el primer grupo de pacientes incluidos, y entonces en este tipo de estudio pues hay que tener en cuenta que los criterios con los que se admitieron inicialmente a los pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona eran más estrictos que hoy en día, y entonces eran pacientes gravemente enfermos, con mal pronóstico, 2 fracasos terapéuticos, bueno, por supuesto, mayores de 18 años, por supuesto hablamos de un tratamiento universal inscrito dentro de la sanidad pública. El seguimiento ha sido muy exhaustivo y el número de pérdidas, como podéis ver, pues ha sido muy escaso. Ya han llegado a recoger información sobre un 195 de los sujetos, lo cual representa unas pérdidas menores al 10%. El porcentaje de fallecidos a los 35 años, como veis, pues es de 146 pacientes, son 74,8%. Obviamente son 35 años de seguimiento, pero como veremos es una mortalidad muy significativa porque los pacientes eran jóvenes en el momento de entrar en el estudio. Sí hay que decir que en el sistema de recogida de datos de la causa de muerte pues ha sido difícil, como es obvio, recoger los datos de mortalidad de un porcentaje de pacientes, y esto va a dejar que los datos en algunos casos pues haya datos que no tenemos, y las conclusiones pues a las que se pueden llegar no son tan potentes como si tuviésemos datos del 100% de los pacientes fallecidos, en el sentido de cuál es la causa por la que fallecieron. Aquí tenéis las características clínicas, organizadas también en función de si son hombres o mujeres. Como veis, como era de esperar, un mayor predominio de hombres. La edad de inicio, como os decía, se sitúa en torno a los 25 o 26 años, con lo cual, si os fijáis, 35 años después, pues estamos hablando
de pacientes, ¿no?, que estarían pues en torno a los 60, pues que vamos a ver, en cuanto a lo que es la esperanza de vida media en nuestro país para hombres y mujeres, aún esta sería una edad joven, ¿no? Hay un porcentaje de infecciones por VIH y por las hepatitis B y C, como podéis ver, significativos, datos que se mantienen en la muestra, ¿no?, en los supervivientes. Obviamente, en el caso del VIH, es una enfermedad crónica, en el caso de la hepatitis C, ahora se dispone de tratamientos muy eficaces y curativos, con lo cual entenderíamos que en las muestras posteriores pues estas tasas disminuirían. Muy interesante, si os fijáis, en el consumo actual de heroína y quien está en tratamiento de mantenimiento con metadona. Obviamente el 100% al inicio, pero a lo largo que pasa el tiempo, en los supervivientes pues vemos cómo el consumo se reduce y el mantenimiento en el programa de metadona también, de forma bastante significativa para las mujeres. Fijaros que a los 35 años persiste un cierto consumo y una toma de metadona en los hombres, pero no así en las mujeres. Bueno, esto es un gráfico no fundamental y casi lo más importante a resaltar rápidamente del estudio. Como veis, la población general tiene pues una mortalidad, o en este caso lo contrario, una supervivencia estimada que veis en azul, y como veis los pacientes pues obviamente están falleciendo más precozmente que la población general. Pero si comparamos hombres y mujeres, vemos que estas tasas de supervivencia pues son muy similares, ¿no? Bien, aquí en la tabla 3 tenemos unos aspectos fundamentales en estas dos tablas que vamos a ver, que es la causa de muerte. En este caso, a los primeros 15 años de seguimiento, como veis, pues los pacientes han envejecido, pero ya ha habido una serie de muertes, ¿no?, que son significativas, y aquí nos faltan datos de algunas cosas, ¿no? Fijaros que generalmente la mortalidad en estos pacientes se suele atribuir sobre todo a las sobredosis, al suicidio o las causas accidentales y homicidas, ¿no? Fijaros que sí hay un porcentaje de sobredosis, sobre todo en hombres, que ahí está, pero no es la causa principal de muerte, ¿no? Es las complicaciones del VIH-Sida, y aquí nos faltan datos de cirrosis y hepatitis C, que seguro que están ahí también, pero bueno, es una situación inicial donde los tratamientos del VIH todavía no se han perfeccionado y el número de fallecidos es elevado. Tenemos, como veis, una tasa de enfermedades, de muerte por enfermedades, que es cáncer, accidente cerebrovascular o enfermedad respiratoria, que es baja. Pero, y bueno, un número de causas desconocidas elevadas y, claro, resulta más difícil el análisis. Pero si lo comparáis en la tabla 4, que es una imagen a la inversa de la 3, porque aquí no es a los 15 años, sino es en los últimos 20 años, ¿no?, pues aquí podéis observar que ha habido un cambio muy significativo. Es decir, las muertes por VIH-Sida, y aquí ya tenemos también datos de cirrosis, están contenidas. Las sobredosis, suicidios, accidentes y homicidios siguen estando ahí, pero siguen siendo causas relativamente poco frecuentes, y lo que sí ha aumentado claramente son las enfermedades, ¿no? Es decir, el estilo de vida de los pacientes de tratamiento con mantenimiento de metadona, especialmente el consumo de tabaco, probablemente también el de alcohol, y un estilo de vida menos cuidadoso, están haciendo que las enfermedades que generan la morbimortalidad mayoritaria en la población general estén presentándose antes y los pacientes estén falleciendo por estas causas. Sin embargo, el tratamiento de mantenimiento con metadona sigue teniendo un buen efecto protector en aquel que se mantiene en ello, en esas causas más frecuentes de muerte, como son sobredosis, ¿no?, como son suicidios, accidentes o homicidios. La tabla 5, pues vemos que ser varón, que estar contagiado por la hepatitis B o C o por el VIH a lo largo de todo el estudio, ¿no?, obviamente es significativo, aumenta el riesgo de muerte. Como vemos, en la fase final serían más bien las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y pulmonares las que están generando esos fallecimientos prematuros. Bueno, por lo tanto, podemos decir que el tratamiento con mantenimiento con metadona, mejora las expectativas y la calidad de vida de nuestros pacientes y tiene un efecto protector, pero aún así la morbimortalidad sigue siendo elevada, ¿no? Aquí lo veis en las conclusiones. A largo plazo parece proteger a los pacientes
de la mortalidad asociada al consumo directo, pero no de las enfermedades asociadas al estilo de vida de los consumidores de heroína. El abandono del consumo de heroína parece ayudar a la supervivencia, sin duda, aunque habría que analizar, aparte en los fallecidos, claro, en el momento de su fallecimiento, si consumían o no. Los tratamientos para el VIH-C han ayudado también, y la infección por VIH sigue teniendo un impacto, o sigue siendo significativo, si analizamos, obviamente, toda la muestra, ¿no? Si analizamos el momento final, pues el impacto, gracias a los tratamientos, se ha reducido. Otro aspecto ahí es fundamental en el estudio, es entender eso que estamos analizando, esa cohorte inicial, no pacientes que se incorporaron después a el tratamiento de mantenimiento, y porque eso ya sería otro tipo de estudio diferente, con otras conclusiones diferentes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención a todas y todos, y me despido recomendándoos una vez más que, si os interesa este artículo o cualquier otro de nuestra revista, accedáis a nuestra página web y os lo descarguéis gratuitamente, tanto en castellano como en inglés. Buenos días.